Pelotero a la bola. Viene tiro para la primera. Viene tiro para la segunda. Viene tiro para la tercera. Una entrada imponente se vivió este sábado en el juego inaugural de la temporada 2016 en el Parque Centenario. De nueva cuenta, las ilusiones, la esperanza y hasta las promesas inician de cero con la afición tabasqueña. Al ritmo de Pelotero a la bola, en la voz de Grupo Maney, dio inicio la jornada, en un encuentro que, como de costumbre, llamó la atención de todos y que reportó un lleno total en las butacas. Familias enteras, hasta con una anterioridad de 3 horas, fueron tomando su lugar en el inmueble de la Ciudad Deportiva. En la ceremonia de inauguración, el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, le cedió el privilegio de tirar el lanzamiento inaugural de la temporada 2016 al primer concejal del municipio de Centro, Francisco Peralta Burelo, quien, teniendo como receptor a Sergio Burruel, dio la apertura de la temporada 91 de la Liga Mexicana de Béisbol. Núñez Jiménez y una parte de su gabinete pisó el terreno de juego del mítico inmueble de la Ciudad Deportiva con la gorra del equipo bien puesta. El nombre del estado. Importante que sea de Cárdenas y no del centro, también le da un poquito más de sabor, ¿verdad? Claro que sí, de donde sea, de Tabasco es bueno. Gobernador, ¿puede ser la buena esta temporada? Esperamos que sí. Sí, le gusta el 2016 para que sea la temporada de Olmecas. Sí, de acuerdo. De acuerdo, señor. Gracias, que así sea. El picheo de los Rojos del Águila de Veracruz limitó en 2 inatrapables a la ofensiva de los Olmecas de Tabasco. Así se impusieron 3-0 en el cotejo inaugural de la campaña 2016. La escuadra porteña atacó en su oportunidad inicial. Andy Vázquez pegó imparable al jardín central, avanzó a la intermedia en errónea revirada a la inicial de Gagiola, se movió a la antesala gracias a fly producido de Juan Martínez e ingresó al plato mediante wall pitch. En la sexta volvieron a manifestarse en el score. Ale Romero atizó salvaje línea de 2 estaciones entre la parcela de Rey Center. José Castillo lo colocó en la esquina caliente tras rodar por segunda. Entonces apareció Roger Kiesnik, que produjo en elevado de sacrificio. Un episodio después, luego de dar par de tercios, Enrique Osorio, Vázquez y Martínez ligaron incogibles, este último bueno para el tercer registro. José Miguel Piñas anotó el crédito en una efectiva labor de 5.1 entradas, admitió un incogible, otorgó 2 boletos e igual número de chocolates, 0 en los demás departamentos. Lo apoyaron en efectivos relevos de Abraham Elvira, Norman Elenes, Arturo Barradas y el norteamericano Sean Glinson, que se anotó el rescate. El descalabro fue para Mika Gagiola, no lo hizo mal en 5.2 rollos, desafortunadamente recibió 2 anotaciones, una limpia con 5 hits, par de bases y similar cantidad de pasados por el strike. También se treparon al cerrito Jorge Soto, Giovanni López, Rodolfo Aguirre y Gaudencio Aguirre. Con imágenes de Daniel Olán para Táctica 100% Deportes, Michel Balcázar.